Así los tengo a todos ya control. A ver, Alfonso no lo vi, pero no sé si estaba. No. Alzogaray, sí, lo había visto. Benítez, Facundo. Sí, presente. Estaba, sí, ahí está. Cecilia Bértola. Cecilia estaba trabajando, pasó por acá, pero a las 6 de la tarde pasó por acá y me dijo que se iba volando para la casa. Pasa que está en Por ahí Ituzaingó. no pudo llegar. Sí. Bueno, está bien. Bonomo. Lo vi. Bonomo, sí. Ahí está. Maxi. Ahí está. Nico Castaña, sí, recién lo vi. Casuceli, Luciano. Sí, es el que tiene el micrófono abierto, me parece. Ahí está. Luciano. Sid, Leandro. Sí, acá está. Sí, acá, profe. Cordero. Cordero también habíamos estado charlando. Carlos. Cueva. Sí, profe, acá. Cueva no, ¿no es cierto? Ahí está Cecilia, está entrando. Ahí está. Cueva no, Darrichon, bueno, está décima. Me pareció que estaba hace un rato. Di Marcio. ¿De profe? Ahí está, Gastón. Profe, estaba preparando el mate. Está muy bien, Luciano. Ya te puse presente, igual. Porque vi que estabas ahí. Díaz, no. No sé, Díaz Nancy. No. Diz Rocío. Acá, Sí, presente. ahí está. Hola. Águeda o Belinda Duarte. Presente, profe. Estamos. Fernández Agustín. Vayan buscando. Sí, acá, profe. Ahí está. Agustín, ¿tendrás posibilidad de prender la cámara un ratito? Así nos vemos. El tema es que se me va a quedar sin batería el celular ahora. Bueno. Para la próxima, Bien, a ver si podemos. Ahora sí puede, igual fijo y lo conecto. Bueno. Profe, ¿qué dijo que busquemos? No escuché bien. En Margulis, ustedes habrán leído que era la competencia cultural y la otredad. Bueno, a ver si lo buscan, porque quiero mostrarles una imagen. Leila, Franchi. Acá. Ahí está. Geno, Ezequiel. No cursa, me parece. Los objetivos de la materia, ¿sí? del EDI, de esta historia de la cultura argentina. ¿Sí? Ustedes cuando tengan dudas, bueno, ¿qué trabajo voy a hacer? ¿Qué voy a investigar? ¿Tendrá que ver con esto? Bueno, vuelven al objetivo, siempre. Que son 3, son 2, bueno, lo voy a resumir en 2. El primero, se los dicto, es indagar y analizar la producción cultural colectiva en tanto herencia histórico-social de las distintas épocas de nuestro pasado. Y como parte del patrimonio cultural. Este es el más general, el más abarcativo. Vamos acá está Matías Monteiro. Monteiro presente, ¿no? Sí. No sé dónde está, como en un auto. Y el segundo, ya es más específico, es promover la investigación sobre las manifestaciones culturales identificando
ausencias, coma, presencias y tensiones que se plasman en las distintas formas simbólicas, que se plasman en las distintas formas simbólicas. Y ahí pueden agregar entre paréntesis arte, música, esas son las distintas formas, ¿no? Lenguaje, teatro, fotografía, cine, lo que ustedes, nomenclatura de calles, lo que ustedes quieran abrevar, ¿sí? Esos son los dos objetivos. El más directo a la investigación que yo les voy a pedir es el segundo, fundamentalmente. O sea, buscar no cualquier cosa, sino algo que manifieste esto. Por ejemplo, puede ser, ya hablamos de la guerra, se puede hablar de la dictadura, del golpe del 30, o no sé, de la situación de los trabajadores en la época de Irigoyen. Entonces podemos hablar de Semana Trágica, de Patagonia Rebelde. Hay películas, por ejemplo, el periodismo, a ver cómo actuaba ahí, cómo se difundían las ideas, ¿sí? Puede ser el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. Bueno, ¿cómo quedó eso registrado? Simbólicamente. Perdón, pero siempre tiene que ser una situación de conflicto entre partes. No importa. Puede ser algo que no. Puede ser un proceso histórico. Lo que pasa que no vamos a nosotros, por ejemplo, a ver algo que no tenga que ver con la historia política y social, por ejemplo, o económica. Si ustedes quieren ver, como decíamos el otro día, la historia de la música en Argentina, en sí misma no. O sea, tiene que mostrarme algo de una etapa. Por ejemplo la música o determinados tipos de música que se oponían a los procesos sociales del momento, pero no la música en sí. Claro. El símbolo, o el símbolo como emergente, como manifestación emergente de un momento conflictivo, de una situación que marca una ruptura. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ustedes podrían estudiar, bueno, ¿qué se daba en la escuela en 1940? En sí mismo es una curiosidad. Ahora, si yo lo veo, qué sé yo, lo comparo, la etapa anterior al peronismo y después del peronismo, o durante el peronismo y después, qué pasó, cómo cambiaron los programas escolares o los actos, ¿sí? Porque tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Si no, nos quedamos como en una curiosidad. Las fiestas tradicionales del interior, en las provincias de las que hablábamos el otro día, en la clase anterior, bueno, también me están mostrando algo de ese lugar, ¿sí? No tiene por qué ser un conflicto armado o algo tan negativo. No, eso igual lo vamos... Me refiero que tiene que ser un símbolo que se oponga a otra cosa. Cuando digo conflicto me refiero a eso. Podría haber eso, podría ser una tensión que llega a un enfrentamiento o no. Profe, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, un punto de investigación como el impacto de las políticas neoliberales vista a través, qué sé yo, de la música en los 90. Como, sí, qué sé yo, sí, el surgimiento del heavy metal, digo, cómo se pasa, digamos, de esa cultura hippie llena de colores a el heavy metal y los tuburios más pesados, digo, cómo va a manifestar. O qué sé yo, aparece la cumbia villera, por ejemplo, que era algo que no existía, como, bueno, ahí tenés esa música que comienza, esos géneros musicales son emergentes que manifiestan a un sector social que está en tensión, que no es muy registrado, pero también necesita, todo sector social, todo grupo necesita una expresión, todos nos expresamos. Bueno, en este caso, los invisibilizados, los que estaban
ya absolutamente fuera del margen inclusive, ¿no? Del margen de contención social, quiero decir, aquellos que estaban pasándola muy, muy mal en ollas populares, sin trabajo, bueno, un desastre, también necesitaron expresarlo culturalmente. Bueno, con la música se puede ver perfectamente. Hay material muy interesante para esto, ahora me está viniendo a la memoria, que son unos archivos desclasificados de inteligencia de la misma policía, no recuerdo si bonaerense o federal, que mandaban policías a hacer informes sobre, qué sé yo, por ejemplo, recitales de Los Redondos, y están los informes escritos de qué habla, cómo ven a los jóvenes en ese entorno. Mirá vos. Están muy buenos, son un montón, aparte van a recitales, qué sé yo, de Spinetta, de Los Redondos, todo es... Mira, ¿y dónde está en la web? Yo lo vi en la web, sí, es una desclasificación, creo que en Morón, si no me equivoco, creo que es de la policía bonaerense, que está en Morón el archivo físico, obviamente no se puede ir, pero creo que está digitalizado. Ah, qué bueno eso. Está muy bueno para ver. Bueno, en los recitales siempre había infiltrados. A mí que no me gustaba ir a bailar, me gustaba la música de los recitales y todo eso, siempre veías que había... gente que se llevaba a otra de muy mala manera, no infiltrados, y bueno, los primeros años de democracia fueron durísimos con eso, fueron riesgosos, pero bueno, vieron que cuando uno es muy joven la pulsión también de vitalidad y de, bueno, arriesgarse también existe, ¿no es cierto? Pero sí, de hecho creo, ¿no hablamos el otro día acá del caso Carrasco? De Walter Bulacio, del recital de Los Redondos. Bueno, ¿cómo se terminó el servicio militar en la Argentina? Bueno, a partir... estoy mezclando cosas. Carrasco. Ese es el soldado Carrasco, no, pero yo quería hablar de Bulacio, de Walter Bulacio, que fue asesinado en una comisaría después de un recital de Los Redondos en Obras. O sea, hicieron una racia y se llevaron en micros tipo escolares, colectivos, a los pibes, ¿no? Al que agarraban, al que no pudo salir corriendo, lo agarraban, se lo llevaron. En plena democracia, los primeros años, en los 80. Y lo golpearon tanto que lo mataron. Así de simple. O sea, el pibe salió a ir a escuchar música y a un recital, el grupo que le gustaba, y a la madre se lo devolvieron muerto. ¿Qué había hecho el pibe? Nada. Además, encima era matancero, Bulacio. Era de acá Aldo Bonzi. ¿Sabés que no sabía ese dato? Bueno, pero esas eran las épocas también, ¿no? Y lo conecto con lo que decís vos, por esto del registro y el estar sobre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes asustan al orden conservador, ¿no? Es como que son los que desafían. Y entonces, en la época donde había mucha represión todavía, después de la dictadura, seguían con algunos vicios, este pibe lo mataron. La comisaría ni siquiera estaba preso, no tenía ningún proceso, no tenía drogas encima, no se había... O sea, y me mataron. Profe, ¿nunca se supo el motivo? 35, creo. Sí. El motivo fue que cuando caías en este tipo de racias, podías salir sin golpes o podías salir todo machucado. Y si te le envalentonabas un poco, por ahí le decís, ¿por qué me llevabas? Quiero ver a mi abogado. O sea, esas cosas que por ahí se dicen. Bueno, sí, pues son los derechos de uno mismo, ¿no? Bueno, olvídate. En los primeros años de democracia fue difícil también, esto que yo le decía, el riesgo en los recitales. Conectándolo con esto, qué interesante esto que me contás, Maxi, de los archivos desclasificados, ¿no? Profesora, muy interesante. Sí. También hay una serie, no sé si se sigue pasando, pero en Netflix del rock latinoamericano en realidad es, que en la parte argentina hace un recorrido por todo el rock de Latinoamérica, y es muy interesante la parte de la época militar de los grupos argentinos, ¿no? Cuando empieza Manal, cuando está Sui Generis, el mismo Flaco Spinetta,
y lo que cuentan, ¿no? Ahí también en épocas militares, por ejemplo, yo recuerdo de León Gieco que los militares se subían y le decían no cantes más, solo le pido a Dios porque te vamos a matar. O caso de Emilio del Guercio, bueno, que cantaban y cada vez que iban a cantar lo sacaban, lo llevaban en cana y lo rapaban, cada semana estaban rapados, contaban, es muy interesante. Claro. Exacto, sí, está bueno eso. Bueno, mirá lo de León Gieco, primero le decían que no la cante, y después cuando fue Malvinas fue casi un himno, que se la pedían, los propios militares la ponían, en las radios estaban todas intervenidas, por supuesto, los canales de televisión también, y difundían esa canción como casi el himno de esperanza en ese momento horrible que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Fíjense cómo él no la hizo durante la guerra, pero se resignificó durante la guerra. Bueno, les voy a mostrar un par de imágenes. ¿Alguien está chateando acá? Rodrigo, acá estoy. ¿Y qué apellido, Rodrigo? Es como la de Diego Torres, Color Esperanza del 2001. Bueno. Rodrigo Esponte. Tal cual. Esponte, está. Perfecto, ya le había puesto el... Sí. Bueno, claro. De Colores eran del año... Con todo esto de la pandemia lo tomaron como un tema así más o menos en Latinoamérica para dar esperanza, ¿no? Así mismo, medio. Uh-huh. Bueno, pero en el 2002 yo ya daba clase en secundaria, hacía un rato largo. Todos los actos de todas las escuelas, de todo el año, todos los actos terminaban con Color Esperanza y terminábamos todos, alumnos, docentes, padres, todos llorando. Porque el 2001 fue muy difícil, pero el 2002 también fue horrible. O sea, salir de esa situación extrema. Propesa y volver a empezar de Alejandro Lerner. Claro, exactamente. Bueno, son emblemáticos de una época, ¿sí? Bueno, profe, sí. ¿Se puede venir un poquito más para acá y trabajar el tema del aborto y las movilizaciones por el pedido del aborto, o sería ir muy a la actualidad? Simbólicamente sí se puede rastrear, históricamente también. O sea, podés ver a qué se llegó hoy, pero podés indagar cuáles fueron esos puntos de inflexión para llegar hasta esto. ¿Cuándo arrancó? Claro, exactamente. Ahí hay mucho símbolo también, se podría ver. Por eso. Quiero mostrarles algo, a ver si me sale esto de compartir pantalla. Vamos a empezar con esto. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, ahí está. Bueno, teniendo en cuenta el concepto de competencia cultural, miramos esta foto, es en el canal de Beagle, Ushuaia, y aparece la bandera argentina. ¿Cómo les resulta? ¿Como algo de competencia cultural o de otredad? No, de otredad me parece. O sea, me acuerdo del conflicto con Chile y estaba muy marcado. Hablemos del símbolo. No, y el símbolo. No, pero hablemos del símbolo. Claro, pero el como símbolo. Está representando justamente, me parece a mí, esa situación, esa manifestación de pertenencia en frente al otro de esa porción de tierra, ¿no? De ese de mar, de canal. De canal, sí. Está bien. ¿Todos piensan que es otredad? ¿El símbolo? Creo que puede ser un poco de ambas, porque hay un poco de otredad, porque, a ver, desde el momento en la que hay dos símbolos, ¿no?, encontrándose, y también la competencia cultural. Esto es mi territorio, incluso arriba del agua, ese pedazo de barco es el territorio, ¿no? Ajá, bien. Ustedes fíjense lo que Alexis propone como otredad, es a partir del conocimiento de un momento histórico, no desde la observación del símbolo. O sea que muchas veces el saber de una época nos va a dar una mirada por ahí más profunda de un mismo símbolo, porque es la bandera nacional. Incluye Canal de Beagle, o sea que está reafirmando la soberanía sobre este territorio.
por el cual casi vamos a la guerra, que quedó dividido, ¿no es cierto? Bueno, perdiendo nosotros islas y demás, pero quedó, este barquito iba por la zona nacional. Pero es una manera de reafirmar con un símbolo la soberanía sobre un territorio, ¿sí? Pero todos reconocemos qué símbolo es y qué representa. No es cualquier bandera, es la bandera nacional sobre ese canal de Beagle, ¿sí? O sea, me está hablando ese símbolo. Competencia, para mí es competencia cultural, todos reconocemos qué símbolo es. ¿Y si fuese un chileno, o esta fuese la bandera de Chile sobre una zona chilena, sería un símbolo de competencia cultural o de otredad? Y ahí de otredad, porque estaría viendo como el límite ya de mi cultura, o sea, eso ya pertenecería a otra cultura, a la cultura chilena en este caso. ¿Pero yo no reconozco el símbolo? Sí. Una cosa es la competencia cultural y el reconocimiento, y otra cosa es la pertenencia a ese símbolo. Podríamos reconocer los dos. Lo que tiene como plus para nosotros es que nos da ¿qué otro concepto puede incluir? Identidad. Es parte de nuestra identidad como pueblo, como nación y como Estado. En este caso, si yo lo tomo como soporte de la soberanía nacional, también es un símbolo del Estado. Pero como nación argentina también nos representa, acá y en el mundo, ¿no es cierto? Bien. Veamos. Profe, pero al hablar de la cultura, a mí me genera siempre esta duda, sobre todo los símbolos, la simbología nacional y sobre todo del Estado. No fomenta la otredad, digo, porque en definitiva la bandera nacional, la identidad nacional, lo que termina generando es que, por ejemplo, el jujeño se sienta mucho más identificado con, o tenga un símbolo de integración cultural y identitario emparentado, que lo emparenta mucho más con un porteño, por ejemplo, que con un boliviano de Tarija que está a nada y que comparte culturalmente pautas culturales más cercanas. Ajá. Claro, más cercanas, exactamente. Bien. Vos acá lo que tenés son símbolos de la República también. El escudo, son símbolos de la República Argentina, son símbolos del Estado, pero también de la nación argentina, lo cual no implica que se rechacen otros símbolos, o que una persona que vive en Jujuy esté más emparentada culturalmente con Bolivia que con, Santa Cruz, por ejemplo. No, una cosa no impide la otra, no es que tenemos exclusivamente un símbolo nacional. Desde lo que es estatal, sí. Y en el mundo nos representa esta bandera, pero también nos representa la música, que puede ser el carnavalito del norte, por ejemplo, ¿sí? Una cosa no obstruye la otra, salvo que esos símbolos se utilicen para la persecución del otro. Ahí sí podríamos discutirlo. Pero bueno, lo ideal sería que todos fuésemos uno, ¿no? En el mundo, que no hubiese rechazo al otro, que hubiese integración y demás. Pero bueno, por ahora los límites de los estados se marcan claramente y uno de los símbolos es la bandera, por ejemplo. ¿Sí? A ver, voy al otro símbolo. Si es que puedo pasar de... no puedo pasar de... Bueno, me esperan un minutito que vuelvo acá. Aprovecho el impasse, ahí subí al Classroom un PDF que hizo la Comisión por la Memoria con lo que le comentaba, con estos archivos de buenísimo, perfecto. Buenísimo. Lo vamos a ver entonces. Bueno, y acá les presento esto.
esto que ven acá es como un papelito, es de papel, y estaba en una mesa de un barcito. Es como un individual, si se quiere, ¿no? En una mesita donde servían, pónganle hamburguesas, tienen ese papel y es como un individual. Bueno, fíjense qué es esto. Presidentes de Estados Unidos. Yo aclaro que si hay un país al que no le tengo así una admiración total es Estados Unidos, pero me pareció que como país dominante en América, ellos son muy cuidadosos de sus símbolos. Fíjense esto, yo les digo que esto era un individual de una mesita, como si fuese un mantelito. Y fíjense quiénes están, ¿no? Los presidentes, ni más ni menos. Acá, obviamente para nosotros esto es la otredad, porque está hablando de la historia, está mostrando simbólicamente a los presidentes de otro país. Pero hay algo más también importante. Ellos son imperialistas, sí, son expansionistas, de hecho su país son nacionalistas, profe. Son nacionalistas. ¿Y se ocupan de qué, por ejemplo? En ese nacionalismo y teniendo en cuenta este mantelito, si se quiere, este individual con todos los presidentes que en ese momento había llegado hasta Trump. Bueno, Todavía Biden no. Norteamérica es muy de universalizar sus símbolos, buscar Sí. convertirlos en símbolos de todos. Bien. Bueno, pero esto era en Estados Unidos. Como una Pero forma de igualmente, recordarlo. de Profe, recordarlo. que la gente lo tenga presente. Bien, que la gente lo tenga presente. ¿Desde qué lugar? Desde todo. El mantelito en un barcito, perdido en el medio de la nada. Y ellos se ocuparon de imprimir y mostrar a todos y cada uno, ¿sí? Todos reconocemos la bandera norteamericana. ¿Por qué? Por las películas, porque es omnipresente. Algo con lo que ustedes van a luchar en la secundaria cuando den clase es con la fecha de la independencia argentina, por ejemplo. Le van a decir el 25 de mayo, no se asusten, es normal, ¿sí? Y el 4 de julio lo van a tener claro muchos de ellos. ¿Por qué? Desde lo cultural, ¿cómo lo hicieron? Y con las películas, por ejemplo. Los Simpsons. Por ejemplo. A ver, es por lo mismo que nosotros terminamos adoptando el número de emergencias que nos cansamos de ver en las películas de que éramos pibes. Por ejemplo. Pero allá el 4 de julio es todo un acontecimiento, fuegos artificiales, es como si Sí. acá festejáramos Pascua, Navidad. Acá el 9 de julio no sé Claro. si nos juntamos más que a comer unos pares. Ni nos acordamos. O a desayunar, ¿no? churros. Tienen como 10 pastelitos. películas hablando de independencia de Estados Unidos. Un buen locro, che. Exactamente. Incluso, Exactamente. ellos por ley tiene que aparecer la bandera en las películas. Bien. Fíjense como desde el Estado también. No solo por ley, sino de que disponen las eso. películas pagan menos impuestos. Claro, es impositiva por la las cuestión. banderas. Sí. Entonces en cualquier película aparece una casita con la bandera en la puerta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la bandera ahí? Todos los días Yo la tienen creo- puesta, sí. Yo creo que es el símbolo patrio, ¿no? O sea, ellos son muy patriotas, como usted dice, profe. Allá en Estados Unidos vos ves las casas y hay una bandera de Estados Unidos. Y vos acá recorres un barrio donde ves una bandera argentina colgada. No hay acá. O sea, además también hicieron a un superhéroe, el Capitán América, que es el Sí. símbolo norteamericano. Sí, Lo es utilizaron patriotismo. para llegar hasta los más chicos. Entonces, cuando vos Tal le hablas a un cual. nene, le decís, bueno, ¿quién es tu superhéroe favorito? El Capitán América. Y Claro, ellos están ahí todos está. vestidos con las bandas, estrellas, azul, rojo, Sí, blanco. sí, sí, sí. Fíjense Pero es como cómo que se- América parece A ambos lados de la grieta hay prominentes figuras políticas que el 4 de julio lo van a festejar a la embajada. Algunas de ellas. Sí, días de Jessy. La mayoría de los políticos van a festejar. Vestidos de Jessy. Bueno, es que es una aspiración el pertenecer a eso. Pero miremos desde el lado norteamericano, cómo ellos, ustedes me dicen, son nacionalistas. Si no son nacionalistas, no pueden ser imperialistas. No hay, porque ¿qué es lo que ellos consideran? ¿Qué es lo que un pueblo considera al ser imperialista? Que lo mejor lo tienen ellos para expandirlo, para dominar.
¿sí? Si nos vamos para atrás, siglo XV, España, la corona española, bueno, Castilla y Aragón salen y van a tomar y van a dominar América en el siglo XVI. ¿Y qué hacen con la cultura de los pueblos originarios? Y la destruyen. La invalidan, van a tratar de destruirla, por suerte no pudieron con todo, ¿sí? Pero ahí también juega, otro rasgo muy cultural, digamos, del siglo XV, lo de Castilla y Aragón, que es también la religión. Es un rasgo cultural. Claro. Pero aquí, bueno, pero pongamos todo en el mismo contenido, ¿no? El considerar que es superior su religión, su idioma, sus pautas culturales, y que al que van a dominar tiene una cultura que no sirve, o que es muy pobre, o que es nociva. Eso es algo propio del imperialismo. En el siglo XV, en el XVI, en el XXI, en el XVIII, de europeos a africanos, de europeos a americanos, asiáticos entre sí. Si no hay ese concepto de cultura superior, de considerarla la que realmente vale, no hay imperialismo tampoco. ¿Y cómo se trata de hacer? Por distintas vías. Cuanto más herramientas tecnológicas tenga, más rápido se llega. El cine fue la gran herramienta de Estados Unidos. Todos reconocemos hasta lugares de Estados Unidos, ¿no? Estados, ciudades. ¿Y por qué? ¿Y de África conocemos alguno? Por ejemplo, no sé, hablemos de... No, de América, no tan lejos. De América, bueno, ahí está. Bueno, profe, y hasta comercializan también los asesinatos que tuvieron, porque si vos entras a Netflix y pones documentales, no sé, sobre asesinos en serie, son todos norteamericanos. Y te van mostrando las ciudades, y recién ahora empezaron a aparecer por ahí de otros países totalmente distintos. O sea, están hasta en eso mismo para reconocer figuras, ciudades, pueblitos chiquitos. Como que... Bien. Y cómo a través de las películas también, ¿no? Modelan un poco la cultura, ¿no? Cómo expanden, mercantilizan todo, no sé, digamos. Acá antes no se tomaba tanta cerveza, o siempre ver unas conversaciones que abren y siempre tienen porrón de cerveza en la ladera, ahora uno va y parece que los horarios cambiaron también. La hamburguesa, esto la hamburguesa, los pochoclos, qué sé yo. Antes el after office era un cafecito, un cortadito en el bar, ahora es una pinta. Ahora es cerveza como allá, no sé, por dar un ejemplo, no sé. A mí me llamó mucho la atención cuando llegó Starbucks acá, la cafetería, y empecé a ver, yo iba caminando a una de las escuelas en las que trabajaba a la mañana, pasaba por uno de ellos, y me llamó la atención que no es un rasgo nuestro ver a la gente que iba a comprar un café y salía caminando, o sea, desayunaba con el café caminando más o menos, propio de las películas norteamericanas. Esa es una pauta cultural bien de Nueva York, ¿no? El vaso enorme, pero caminando. ¿Por qué no se sientan? Si nuestra cultura tiene el takeaway. Claro, bueno, por ejemplo. En los cines nosotros comíamos palito, bombón, helado, y ahora está institucionalizado el pochoclo y los nachos. Claro, que detesto por el ruido que hacen. Al cine hay que ir en silencio. Como decía, totalmente, es insoportable. Como dijo Ariel recién, ¿no? Ariel, que vos dijiste after office, desde los términos que utilizamos. Claro, tal cual. Ni hablar, tal cual. Recién dijimos after office, take away, o sea, tal cual. Exacto. Sí. Exactamente. Bueno, esa se llama penetración cultural y hegemonía, ¿no es cierto? Sí. Perdón, la penetración más importante que tuvieron ellos también es el idioma, el ok en todo el mundo, porque más que menos dice ok. Concuerdo perfectamente. Mire, le doy un ejemplo. Yo viajo mucho al norte, y en el norte, en vez de ok, te dicen meta, ¿viste? Ajá. Yo ya la última vez que fui, que voy año por medio, ya no usaba más el meta en Salta, en Jujuy. Ya te decían ok directamente. Claro. Sí, tardó más en llegar, pero llegó. No se lo iban a perder. Bueno, hay un lugar, hace unos años, más o menos 10,
que en Bolivia quiso entrar, ¿cómo se llama? McDonald's. Se instaló y fue un fracaso. En Bolivia no pudieron entrar con esas pautas culturales de la comida rápida y demás. No pudieron, tuvieron que irse. Es uno de los, no sé si el único, pero de los poquísimos países que Estados Unidos no pudo ingresar con McDonald's, por ejemplo, ¿no? Con una cultura de ellos muy fuerte y demás. Pero a lo que iba no era la intención estar cuestionando a Estados Unidos, que podríamos hacerlo, pero nos desviaríamos de lo nuestro. Pero sí esto de cómo nosotros, reflexionar desde nosotros, con nuestra cultura, esto que decían, ¿no? Acá apenas sí recordamos el 9 de julio. ¿Qué nos está faltando? ¿Y por qué tenemos tan lábil el concepto de nuestra cultura? El no reconocerla como importante, ¿no es cierto? Como valiosa por ahí, como para expandirla, como para ponernos una remera con la bandera argentina. Me disculpa,